Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos, lunes 11 de la mañana. Buenos días a todos. Estamos en vivo por Instagram y por Facebook. Bien, vamos a esperar que se conecten más colegas. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenos días. Bien. ¿Cómo tuvieron el fin de semana? ¿Cómo la pasaron? Buen comienzo de semana para todos. Los que ya están trabajando, más todavía. Muchas gracias. Hola Lau. Hola, buen día. Buen lunes. Gracias Mariana, igualmente para vos. Saludos a todos. Bien. Vamos a esperar que se sigan conectando. Y ya ahora vamos a arrancar. La idea es, voy a esperar unos minutos que se conecten todos porque el día de hoy vamos a hacer, los dos vivos, el de la mañana y el de la tarde, va a estar conectado uno con otro, ¿sí? Así que vamos a arrancar ahora a la mañana con la explicación teórica y gran parte, y lo terminamos a la tarde. Sí, dale, decime, ¿qué consulta? Aprovechamos estos minutos. Trabajo muy emocionante. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre. A ver, vamos a esperar a ver qué. Mañana repetís el trabajo. Queremos verlo, Andrea. A ver. Estoy esperando. Haceme la consulta. Bien, antes que empecemos a hablar de lo que vamos a hablar hoy. Saludos desde Santa Rosa La Pampa. Belu. Muchas gracias por estar ahí. Bien. A ver, no sé cuál era la consulta que me querían hacer. Hice las mechas y me... Ah, está. El 10.1 con 8 volúmenes y me quedó raro. 10.1 con 8 NI. Claro, porque el 8 NI tiene azul y 10.1 tiene verde. Mezclaste azul y verde. Y sí, te va a quedar raro. Te va a quedar medio grisáceo. Sí, aparte, depende de la decoloración que hayas tenido, te puede llegar a quedar... Te puede quedar un color indefinido. Sí. Sí. El 8 NI, recordad que son los naturales intensos, tienen azul. ¿Bien? Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. ¿Bien? Lo que hoy vamos a arrancamos ahora en la mañana y lo vamos a terminar a la tarde. Así que lo ideal es que traten de tomar nota de lo que vamos a hablar ahora porque está bueno todo lo que es el visajismo. ¿Bien? Yo acá tengo la pizarra donde yo voy a hablar un poco y también tengo preparado mi cabezal. Esto es para los que nos siguieron los vivos. Este cabezal es la modelo que yo le hice a la permanente. Fíjense cómo... Mire que ya le hice mechas, le hice un montón de cosas. Fíjense cómo está la permanente. Así que vamos a tomar nota de todo. Bien. Bueno, ¿qué es el visajismo? Primero y principal. Vamos a hablar, si bien, de visajismo y también habíamos dicho que vamos a hablar del pixie cut. Bien, el corte duendecillo, es, digamos, la traducción literaria. Bien, pero también es importante cómo llegar a un corte de cabello basándome en el rostro, basándome en las facciones. Bien, ¿qué pasa cuando la clienta viene y dice haceme un corte que me haga bien y yo no encuentro, bien, en una revista el corte que ella quiere? Lo ideal, o lo que podemos hacer todos, es empezar, porque también es algo de tener, digamos, como una sugerencia o como una metodología o como un método justamente nuevo para empezar a abordar cada trabajo en el diagnóstico. Bien, la sugerencia es la siguiente, que empecemos a dibujar. Agarramos una hoja cuadricular y nosotros empecemos a dibujar. ¿Por qué? Porque la clienta, qué mejor, aparte nos va a hacer
ver mucho más, de una forma mucho más profesional. Dibujar el corte que le vamos a hacer a la clienta. Eso es algo muy interesante a la hora de trabajar, a la hora de hacer un diagnóstico. Bien, por ejemplo, viene una cliente y me dice, mira, yo quiero hacer un corte con rulos, pero no sé cómo me quedaría. Bien, ¿se acuerdan que nosotros siempre decimos que tenemos que imaginarnos un rectángulo, ¿sí? Tenemos que imaginarnos un rectángulo sobre nuestra cabeza, ¿sí? Pero si yo le tengo que más o menos dibujar, hacer un bosquejo, bien, como cualquier arquitecto, como cualquier dibujante, hacemos un bosquejo. ¿Qué pasaría si yo le hago el bosquejo a una clienta en base al rostro que tenga, si lo tiene muy cuadrado, muy redondo o triangular? Y le digo, bueno, mira, a ver, unos rulos desde la raíz te quedaría de esta forma. Unos rulos con la raíz lacia te quedaría de esta otra. Un corte con unos rulos y un corte asimétrico te quedaría de esta forma. Lo mejor que podemos hacer es dibujarlo, ¿bien? Entonces, vamos a hacer un pequeño dibujo. ¿Qué pasaría si yo le digo, bueno, mira, unos rulos desde la raíz te quedaría de esta forma? Yo se lo voy dibujando, y lo vamos imaginando. Pero también le podría decir, mira, este mismo, por el tipo de rostro que vos tenés, podríamos hacer unos rulos con la raíz lacia y rulos en medios y puntas. El hecho de empezar a dibujar, de hacerle un bosquejo, a la clienta a la hora de cortar y de empezar a hacer un corte, nos va a dar, digamos, un plus muy importante. Porque dibujar el corte, ¿sí?, del tipo de rostro que yo voy a generar ese trabajo, me va a dar como un nivel superior a cualquier servicio que uno puede llegar a brindar. Porque dibujar el corte de lo que le voy a hacer a la clienta ya empieza a imaginarse con ese corte. Rulo de la raíz, rulos de medios y puntas. Pero el dibujo es muy interesante. La mejor forma es agarrar una hoja cuadriculada y manejarme con los cuadraditos. Bien, empezar a dibujar los ojos, el rostro, un rostro de costado. Bien, es la mejor forma que podemos abordar un corte haciendo dibujos. Ahora, ¿qué pasaría? Bueno, acá me quedé sin... Voy a borrar para hacer otro dibujo. ¿Qué pasaría con un rostro donde yo hago, por ejemplo, a ver, vamos a dibujar un rostro. Depende. Yo voy dibujando el rostro y claramente no necesitamos ser expertos dibujantes, pero sí tratar de dibujarle el rostro, por ejemplo, a la clienta cuando vemos que tiene un rostro piramidal, o triangular,
que lo tenemos muy más flaco en esta parte, ¿bien? Entonces, empezar a dibujar y decirle, mirá, vos tenés más flaco acá, entonces, si nosotros dejamos rulos, hacemos algo asimétrico, ¿bien? Y empezamos a llevar a la clienta al terreno que nosotros manejamos, vamos a tener mucho más noción de lo que hacemos. Dibujar el corte de lo que yo le voy a hacer a la clienta me hace poner en un nivel mucho más profesional, ¿bien? Porque quizás no encontramos el corte o el trabajo que quiera la clienta en internet o en una revista. Entonces se lo dibujamos. Una hoja cuadriculada me va a ayudar a tener, digamos, los parámetros de las distancias. Teniendo en cuenta eso, voy a hacer la división de un pixie cut, ¿bien? Que la traducción literal sería corte de duendecillo, ¿bien? Dividiendo la cabeza y haciendo un corte asimétrico con los rulos. Voy a aprovechar los rulos que le hice la vez pasada con nuestro líquido permanente. Pero recuerden que dibujar el corte me va a hacer ver mucho más profesional, ¿sí? No necesito ser gran dibujante, sí pensar más o menos, por ejemplo, el tipo de rostro que tiene, dibujar a la clienta, si es algo más redondo, más cuadrado, más triangular, más rectangular, y el corte, si yo le hago un corte más asimétrico, más entero, ¿bien? Todo ese tipo de cosas tenemos que tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta ya un previo bosquejo de lo que la clienta quisiera tener, voy a la división, ¿sí? A la división de mi cabeza. Ahora, esto yo lo voy a hacer parte por parte y voy a dividir bien la cabeza, porque quizás empiece a cortar y lo termine hoy por la tarde. ¿Bien? Entonces, otra de las cosas, por ejemplo, yo lavé el cabello, le hice una terapia en base al diagnóstico que la clienta quiera, ¿bien? Y me voy a ayudar del Hydropower. El Hydropower es el producto que me va a complementar en todos los trabajos, en todos los cortes. Y es también el producto que yo le voy a sugerir a la clienta para que se lo lleve a su casa. Bien, este producto tiene blend de siliconas y filtros UV, entonces me va a servir de protección. Como no tiene enjuague, lo va a hidratar continuamente. Bien, entonces vamos a empezar a hacer las subdivisiones. También algo muy importante es tener buenas herramientas para trabajar, buenos peines, porque eso me va a ayudar a una mejor distribución del producto y obviamente desenredar mucho mejor el cabello. Bien, entonces, ¿cómo pasamos de lo que yo tengo acá a un corte asimétrico? No sé si se alcanza a ver bien acá. Entonces, un corte asimétrico, y como mi clienta tiene, por ejemplo, un rostro mucho más metido acá, le voy a generar rulos y lo que le voy a recomendar es un corte asimétrico con sus rulos. ¿Bien? Pero eso es algo muy, muy importante. ¿Cómo se llama? Pixie Cut. Pero le vamos a hacer una modificación porque lo vamos a hacer asimétrico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene rulos. Porque en base al dibujo que yo hice, porque, por ejemplo, la clienta quería algo distinto, pero no lo encontraba en internet, no lo encontraba en una revista. ¿Qué hago? Lo dibujo. ¿Sí? Los dibujos en los cortes me ponen a un nivel superior a la hora de hacer un diagnóstico en la cabeza. ¿Bien? A dibujar el corte, el bosquejo. Eso es algo muy, muy importante. Ahora vamos a hablar de lo que es la división craneal para hacer un corte. ¿Bien? Dijimos que yo le voy a generar una asimetría con sus rulos. Entonces, primero voy a dividir la parte superior. ¿Bien? Primero voy a dividir la parte superior, que es generalmente lo que me va a generar esa asimetría. ¿Bien? Ahora, ¿cómo divido la parte superior? Ahí empezamos a dividir nuestra cabeza.
vamos a sacar el punto de equilibrio, y el punto de equilibrio es la persona bien parada y la pera al pecho, o la persona bien sentada y la pera al pecho. Bien, voy a poner el peine paralelo al piso, bien, y donde hace equilibrio, ahí termina la parte superior. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir esa parte superior, bien, que va a ir desde la mitad de las cejas, a la otra mitad de las cejas. Bien, entonces, recuerden que yo dibujé lo que le voy a hacer a la clienta, algo asimétrico y con rulos, porque supuestamente este rostro tiene esto muy metido para acá. Entonces, recuerden que tenemos que imaginarnos un rectángulo. Entonces, en la marcación del rectángulo de ese rostro que lo tengo muy metido, necesito generar en esta parte. ¿Cómo le recomiendo eso? Haciéndole un corte asimétrico con rulos, porque voy a aprovechar estos rulos. ¿Bien? Perfecto. Bueno, espero ser claro. Ustedes necesito que me vayan ayudando si me ponen dedos para arriba, y si no me expliqué bien, lo vuelvo a repetir. ¿Bien? Entonces, parte superior. Bien, a ver. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué dice Daniela? Daniela, hoy vamos a hablar, los vivos de hoy, el de hoy ahora a la mañana y el de la tarde, solamente vamos a hablar de corte y cómo hacer el pixie cut, ¿bien? Y la sugerencia de cómo generar dibujos a la hora de trabajar, ¿bien? Cuando hablemos específicamente de permanente, nos vamos a meter de lleno a ese trabajo. Va bien, buenísimo. Bueno, perfecto. Entonces, saqué el punto de equilibrio, ¿sí? Separé la parte superior, que va desde la mitad de las cejas a la otra mitad. Entonces, desde arriba veo un rectángulo. ¿Bien? ¿Por qué genero eso? Porque yo le voy a generar volumen. ¿Bien? Y voy a hacer algo asimétrico. Entonces, ahora sí, también voy a poner de costado. A ver, voy a sacar un poquito. Recuerden que si el cabello se me deshidrata o se seca, humedezco con Hydropower. El Hydropower lo que me va a ayudar es a mejorar la textura y a deslizar, ¿sí? A mejorar la textura y a deslizar cualquier tipo de herramienta que yo trabaje a la hora de cortar. Bien, voy a separar también el lateral. Bien, y acá en este caso, de este lado, porque yo generalmente voy a elegir un lateral, en este caso que va a ir corto, voy a elegir este. O sea que yo no necesito dividir el lateral bajo del lateral alto. Acá, del otro lado sí, voy a separarlo. ¿Bien? Voy a utilizar, a ver, para que se noten bien, ahí está. Para que haga contraste y se note bien la separación. Perfecto. Voy al otro lado y hago exactamente lo mismo. Separo. Esto, cuando yo hago más allá del dibujo que yo haga en la clienta, más allá del dibujo que yo haga, ¿bien? Algo muy importante es que dividamos la cabeza en zonas. A ver, no la división craneal básica, pero sí la división que yo voy a trabajar. ¿Bien? Muchos quizás deben estar pensando, pero dividir la cabeza me hace ver como un principiante.
exactamente todo lo contrario. En las mejores academias del mundo, donde nosotros vamos con CAP, me lleva todos los años a perfeccionarnos, si nosotros no dividimos la cabeza en zonas, no podemos hacer el curso, no podemos trabajar. Lo primero que nos dicen es, dividan la cabeza en zonas. Trabajen con el equilibrio de la cabeza, bueno, etcétera, etcétera. Lo que venimos hablando en todos los vivos, eso. Así que, tomen la costumbre de dividir la cabeza en zonas. ¿Bien? ¿Por qué? Si yo trabajo con diseño, yo trabajo dividiendo la cabeza en zonas, la clienta cuando venga dentro de 2 meses, la frase común que nos dice es, haceme lo mismo que la vez pasada. Si nosotros no trabajamos con diseño, si nosotros no anotamos lo que hicimos y no tenemos claro el dibujo que hicimos, ¿cómo me voy a acordar lo que le hice la vez pasada? ¿Bien? Entonces, si trabajamos con diseños, le vamos a hacer el mismo diseño. A lo sumo lo que me va a decir la clienta es un poco más corto, un poco más largo. ¿Bien? Ahora, yo lo que voy a aprovechar acá es hacer no una modificación, pero yo teniendo la división de la cabeza, voy a generar como una especie de B corta, ¿bien? De donde termina ahí la parte superior, la parte superior, la parte del punto de equilibrio, ¿a dónde? Al hueso occipital. Obviamente que acá no tenemos hueso occipital, pero ¿bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que este rostro o esta cabeza tiene una terminación en la nuca quizás lo tenga muy cuadrada. Bien, entonces lo que yo voy a hacer, si yo estoy en presencia de un corte de rostro muy cuadrado o muy redondo, lo que necesito hacer son diagonales, una asimetría, bien, todo lo que sea diagonal va a hacer que suavice esa dureza del rostro muy redondo o muy cuadrado. ¿Me explico? Hasta acá, ¿vengo bien? ¿Soy claro con lo que estoy diciendo? Bien, perfecto. Una vez que yo tengo, por ejemplo, la división básica de este corte, en esto que yo tengo acá suelto, ¿sí? Yo puedo dividir, por ejemplo, sobre todo C. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la división craneal? Que muchos me dijeron, sí, pero yo para cortar no divido la zona craneal. Perfecto. No significa que vamos a hacer la división básica para cortar. Lo que significa es que cuando yo esté cortando, voy a saber qué parte de la cabeza estoy cortando. ¿Bien? Entonces yo sé que acá puedo hacer una subdivisión dividiendo la nuca alta de la nuca baja. ¿Para qué? Para saber la graduación que voy a trabajar. Bien. Entonces, en este caso, las subdivisiones que yo voy a hacer en este corte va a ser de forma perpendicular. ¿Bien? Si yo quisiera hacer, por diagnóstico de ustedes, una división horizontal, la recomendación es que trabaje de forma dentada. Porque si yo hago una división horizontal y corto de forma plana, eso me va a generar un corte, una marca. Entonces, si yo haría una división horizontal, lo que haría es trabajar de forma dentada. ¿Bien? Entonces, pero generalmente depende de la elección diagnóstico de cada uno. Ahora, en este caso, yo lo que voy a hacer es hacer una subdivisión de la nuca alta, porque todavía yo acá tengo mucho cabello. Bien. Y, a ver, si alcanzamos a ver bien. Y esta nuca, las subdivisiones las voy a hacer de forma perpendicular. De forma perpendicular. Lo voy a hacer que agache un poquito la cabeza. ¿Estamos?
¿Por qué? Porque si yo trabajo de forma perpendicular, el corte me va a quedar totalmente armónico. Bien, entonces, ahora, otra de las cosas que yo tengo que tener en cuenta, sobre todo cuando estoy trabajando en ciertas zonas, por ejemplo, nuca baja y lateral bajo, la toma del cabello es muy importante que lo tomemos, por ejemplo, con una toma inversa. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando desde acá y tengo que hacer una grabación y tengo que trabajar la nuca alta, tengo que ser contorsionista. Entonces, alzo el sillón hidráulico o banqueta, taburete, y trabajo de la cintura para arriba, recto. ¿Recuerdan lo que siempre hablamos? ¿Sí? Y evitar hacer esto. Porque yo acá tengo esta visión y yo lo que necesito tener es esta visión. O sea, levanto el sillón y o me siento y trabajo bien. ¿Hasta acá? ¿Estoy siendo claro? Recuerden que... Hola Noé, ¿cómo estás? Saludos a Marce. Preguntale a Marce si quiere ver lo que él me enseñó. Bien. Bien. Entonces, esto es algo muy, muy interesante. La toma, ¿sí? La toma, ¿sí? Que no sería lo mismo que trabajar doblado. Entonces, subdivisiones de forma perpendicular al piso. Entonces, siempre peino con púas anchas y tracciono con púas finas. Peino con púas anchas y tracciono con púas finas. Entonces, para peinar y o desenredar, voy a trabajar con púas anchas. Pero en un momento yo necesito tener más tracción y voy a trabajar con las púas finas. La elevación a 90 grados, pero al mismo tiempo yo tengo que ver qué tipo de graduación voy a trabajar. Entonces, voy a trabajar 45 hacia adentro para generar ese corte súper corto, bien, y a ver, me voy a acercar más para que se vea con más detalle. Un segundito, a ver si alcanzamos a ver. Bien, la graduación tiene mucho que ver. La posición del cuerpo. Bien, entonces, esta toma, si yo estaría de atrás, es imposible hacerla. Entonces, otra sugerencia, cortar de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Bien. De abajo hacia arriba. Porque si yo corto de arriba para abajo, me puede llegar a generar una marca. Si yo corto de abajo hacia arriba, lo que me va a generar es justamente, me va a quedar forma de gajo, pero invertido, tapado. Bien. Buenísimo, perfecto. Bien. Y esto de, por ejemplo, de dibujar el corte, de explicarle a la clienta las subdivisiones. Porque la clienta, cuando yo empiezo a hacer, la clienta me puede decir, ¿qué estás haciendo? ¿Bien?
y el hecho de transmitirle que yo estoy dibujando, haciendo un bosquejo para que me quede mejor el corte, eso le vamos a llevar la tranquilidad y la idea que nosotros nos perfeccionamos. Aparte, después de toda esta cuarentena, decirle que nosotros nos perfeccionamos de forma virtual también va a ser un plus muy importante. Recuerden humedecer el cabello con Hydropower cuando se deshidrata. Bien, si yo veo que estoy trabajando y se deshidrata fácil, es porque realmente estoy en presencia de un cabello deshidratado. Entonces, al mismo tiempo que yo estoy trabajando, le estoy recomendando un producto. Bien, esto también es parte del servicio. Cuando yo estoy trabajando, estoy tocando ese cabello, ¿bien? Y me voy dando cuenta de esa deshidratación que tiene el cabello. Bien, nuevamente controlo. Si me quedó algún cabello por quitar, en ese mismo mechón, y vuelvo a retocar. Bien. Entonces, traten de trabajar mucho la toma invertida, ¿sí? Porque es mucho más fácil direccionar el cabello, depende de la posición que yo esté cortando. Voy a repetir algo que dije hoy. Cuando hablábamos de las divisiones craneales, ¿sí? Básicas, me dijeron, pero yo no voy a dividir así para cortar. Y justamente, no vamos a dividir así para cortar. Lo que significa es que podemos hacer divisiones y vamos a saber que cuando estamos cortando, vamos a saber qué zona de la cabeza estamos cortando. Y eso es algo que a nosotros, a nivel corte, me va a dar un respaldo tremendo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo en la ficha del cliente puedo anotar absolutamente todo. Nuca baja, lo corté 45 hacia adentro. Nuca alta, lo corté 45 hacia afuera. Coronillo cúspide, elevación de 90. Cuando la clienta venga y me diga, ¿sabes qué? Dentro de 2 meses, me diga, Adrián, haceme lo mismo que la vez pasada. Voy a la ficha, fulanita y de tal. Hace 2 meses que vino, quiere que le haga lo mismo. Perfecto. Leo lo que le hice. ¿Cuánto le creció el cabello? ¿En 2 meses? Sabemos que por mes te crece entre 1 centímetro y 1,5 centímetros. Bien, ya sé lo que le voy a hacer. Entonces, cortar por diseño y conocer las zonas craneales me va a ayudar a justamente tener más espectro de trabajo y eso me va a ayudar a ser más ágil en el trabajo. ¿Bien? Perfecto. Seguimos. Esto lo corté con una elevación, o sea, a 90 grados de la zona, pero con una graduación de 45. ¿Bien? Voy a respetar la curvatura de toda esa nuca baja y lo voy a cortar igual. 45 con una graduación de 45. ¿Bien? Siempre la sugerencia es que cuando hagamos subdivisiones, que no exceda el centímetro de ancho. Un dedo. ¿Bien? Porque si yo hago una subdivisión más ancho que 1 centímetro, lo que me va a pasar es que esa misma mecha tenga diferentes largos. ¿Bien? Entonces, si yo hago una separación de 1 centímetro, me aseguro la perfección de ese corte. ¿Bien? Ahora, lo elevo, ¿sí? Y voy a trabajar la misma graduación, separo una capa muy finita de la capa anterior, de la subdivisión anterior, y lo elevo. Y me voy a acercar más. Y por transparencia veo dónde tengo que cortar. Bien, perfecto. Vamos bien. Nuevamente. Insisto con esto porque me lo han preguntado muchas veces, o me han dicho muchas veces. Subdividir un corte o dividir un corte me hace ver, no es porque me haga ver,
¿sí? Pero ante la clienta me hace ver mucho más profesional. Y profesionalmente me ayuda a tener un respaldo de lo que estoy haciendo. Bien, dividir un corte o hacer un dibujo, lo que me va a ayudar muchísimo es, por ejemplo, hablando de un dibujo común y corriente, es, supongamos hacer un círculo, ¿bien? Un círculo, y yo sé hasta dónde pintar. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hago ese mismo círculo que me quede igual sin hacer este contorno? ¿Bien? Bueno, eso es hacer una división del corte. Subdividir, sé hasta dónde puedo pintar. Acá. Entonces, la elevación, exactamente la misma. Llevo parte del corte de la mecha que corté anteriormente y corto de arriba hacia abajo. Estoy cortando con tijera de filo dulce. ¿Bien? Y recuerden el ejercicio que armamos el otro día. Solamente se mueve el dedo gordo. No es hago esto, sino solamente el dedo gordo. ¿Bien? Perfecto. Bien. Y continúo hasta llegar, siempre, acá en este caso, respetando toda la curvatura. ¿Bien? Elevo. A ver. Elevo. Y corto. Bien, entonces, fíjense cómo va generando el efecto que yo le quiero dar. A ver, ahí. Cómo va generando el efecto que yo le quiero dar. Esa es la graduación que yo estoy utilizando. Entonces, dividir la cabeza en zonas me va a ayudar a saber lo que estoy haciendo. Vamos del otro lado. Y como dije, como expliqué el otro día, corto del centro hacia un costado, del centro hacia el otro costado. ¿Por qué? Porque me va a generar la confianza y voy a tener muchísimo menos margen de error. ¿Bien? Si yo arranco desde un costado y termino en el otro costado, ¿sí? Ahora, si quedó bien, buenísimo. Ahora, si quedó mal, tengo que volver a cortar. ¿Sí? Y ahí es donde la mayoría de las clientas dice, fui por un corte así y me cortó esto. ¿Bien? Entonces, desde el centro por un costado, desde el centro para el otro. Una subdivisión, nuevamente. ¿Bien? Peino con púas anchas. ¿Bien? Y tracciono con púas finas. Tomo el mechón del corte anterior, lo llevo y por transparencia corto. Sigo. Bien. Tomo un mechón. La graduación es exactamente la misma, porque estoy trabajando con una graduación de 45, ¿bien? Apoyo los nudillos en el cuero cabelludo y busco mi mecha guía.
como decíamos el otro día, saber dividir la cabeza en zonas me va a ayudar también a leer un corte. ¿Qué quiero decir con leer un corte? Cuando yo vaya a ver un curso y veo un profesional cortar, que la zona superior la cortó así, asá, con cierta graduación, yo ya sé, la parte superior la cortó a 90, la parte de nunca baja la cortó a 45, ¿bien? Entonces, esto es muy importante. Me voy a estirar. Ahí estamos. Ahí. A ver si se alcanza a ver la graduación que yo estoy generando. Hago un pequeño control. Bien. A ver. ¿Se puede hacer? Sí, en realidad este diseño de corte es más fácil verlo en un cabello lacio que en un cabello con rulos. Es mucho más fácil verlo, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa cuando una clienta viene con rulos? A ver, trabajar con diseños te va a llevar a poder trabajarlo sobre cualquier tipo de cabello, ¿bien? Si te acostumbras a trabajar con diseño, vas a poder trabajar sobre cualquier tipo de cabello. Quizás varíe la técnica, ¿bien? Y las graduaciones. En un cabello con rulos, sabés que si cortás muy corto, después el rulo toma más y queda más corto. Pero el diseño es exactamente el mismo, ¿bien? Me encanta la explicación, me está ayudando a muchas dudas que tenía. Gracias, Diana. Bueno, esa es la idea, ¿sí? Tratar de sumar. Bueno, a ver cómo venimos. Muchas gracias, hay muchísimas personas conectadas. Recuerden que lo vamos a terminar a la tarde, a este corte, ¿bien? Ahora, suelto el resto del cabello que tenía. Y también, todo esto la subdivisión va a ser perpendicular. Perpendicular. Pero la diferencia es que la nuca baja yo respeté la curvatura de la cabeza. Pero en esta parte que ya empiezo a elevar o a cortar más arriba, yo voy a empezar a generar la simetría. Recuerden que yo este corte le voy a generar la simetría para acá. ¿Bien? Entonces, para empezar a tener una idea de esto es como cuando cortamos un flequillo. Es lo mismo que cuando cortamos un flequillo. Si yo el flequillo lo voy a peinar para este lado, lo corto de este lado. Si lo voy a peinar de este lado, lo corto de este lado. Bueno, la masa del cabello le voy a generar la simetría o la parte más larga de este lado. Entonces lo que voy a generar es empezar a cortar en el sentido contrario. Entonces, en esta zona, la subdivisión va a ser de a 1 centímetro de forma perpendicular. La diferencia cuál va a ser es que acá voy a respetar la curvatura, porque yo necesito que me quede más corto,
pero acá necesito que me quede más largo. Entonces, esto lo voy a llevar a un punto. Acá voy a respetar la curvatura. Acá esto lo voy a llevar a un punto. ¿Para qué? Para que me quede más corto y me quede más largo del otro lado. ¿Fui claro con esto que dije? A ver si fui claro. A ver. Bien. Tenemos cualquier cantidad de gente por Facebook, por Instagram, qué bueno. Bien. Bárbaro. Buenísimo. Bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es empezar a hacer una subdivisión también del centro para un costado, del centro para el otro. Voy a generar, primero, esto lo voy a dejar, voy a trabajar del centro para la parte más corta. Dijimos que para este lado voy a respetar la curvatura de la cabeza. Y de este lado, como toda la masa del cabello, la parte más larga lo voy a tener en este lado, necesito más largo, entonces esto lo voy a llevar a un punto. ¿Bien? Ahora está. Una vez diagramado y sabiendo lo que voy a hacer necesito la elevación y la graduación. Acá lo corté 45, ¿bien? Entonces, si sigo, voy a tener más largo y voy a generar una figura de un triángulo. Bien, entonces, voy a generar esa figura geométrica como para tener, ¿sí? Como para tener claro lo que estoy haciendo. A ver, me voy a girar ahora del otro lado. Así se ve mejor. Ahí estamos. Entonces, dijimos, del centro para un costado, respetando la curvatura. De a 1 centímetro. De a 1 centímetro. Y voy a respetar la curvatura. Siguiendo, respetando esa curvatura de la cabeza y cortando de abajo hacia arriba. ¿Sí? Para un costado respeto la curvatura, para el otro costado lo voy a llevar a un punto, así empiezo a generar largo del otro lado. ¿Se me deshidrata el cabello? Hydropower. ¿Bien? Al tener queratina, este producto me va a ayudar a deslizar mucho mejor ese cabello. Aparte, el perfume riquísimo que tiene, es inevitable que la clienta, o sea, le va a gustar ese perfume y me va a preguntar si yo lo vendo. Voy respetando la curvatura y genero un triángulo, ¿sí? Si yo hago el corte basándome en figuras geométricas y me voy haciendo la idea, me va a ser mucho más fácil desarrollar un diseño de corte. Aparte, en la ficha de la clienta, voy a anotar absolutamente todo. Absolutamente todo. Y llego a la última. Tengo la mecha ahí y corto.
fíjense cómo, voy a correr esto, cómo se empieza a notar la figura que yo estoy utilizando, la graduación. Entonces, llevándolo al terreno del corte, estoy generando una asimetría, ¿bien? Y entonces yo me voy ayudando con la posición de los dedos. O sea, lo que estoy haciendo acá es lo que yo le recomendé dibujando ese corte. ¿Por qué? Porque la clienta por ahí buscó algo o, a ver, quiso buscar algo y no supo cómo, no encontró qué. Bien, entonces, si nosotros empezamos a generar este tipo de bosquejos, de dibujos, ¿sí? La voy a llevar a la clienta al terreno que yo manejo. Bien, entonces va a ser mucho más fácil. Bien, ahora, dijimos que esto respeté la curvatura, pero como de este lado voy a generar largo, las subdivisiones van a ser iguales. Las subdivisiones van a ser iguales. La diferencia es que en vez de respetar la curvatura, lo voy a llevar a un punto. ¿A cuál? A este mechón del medio. Entonces, voy a llevar... Giro. Ahí. Esto, insisto, esto respeté la curvatura. De este sector, lo que voy a hacer es dividir y lo llevo acá. Dividir y lo llevo acá. Dividir y lo llevo acá. ¿Para qué? Para generar la asimetría. ¿Bien? Entonces, ya hice la primera partición. Una subdivisión perpendicular y la llevo, o sea, como que la traigo hacia mí, al mechón ¿bien? Entonces, vamos de vuelta. Una subdivisión, siempre de forma perpendicular al piso. Y lo voy a traer al mismo del medio. ¿Bien? Al mismo. Voy a seguir dividiendo y voy a traer este mechón al medio. Todos acá lo voy a traer. Nuevamente. Nuevamente al medio. Y mi último mechón. Peino con púas anchas y tracciono con púas finas. Lo elevo y corto. Fíjense cómo empiezo a direccionar esa asimetría hacia el largo que yo quiero tener. Entonces, respeté la curvatura y acá lo traje a un punto. Bueno, este corte con más dibujos vamos a hacer por la tarde.
bien, para terminarlo. Pero necesito que me digan si hasta acá fui claro, si ayuda lo que estamos haciendo. ¿Qué les parece? Cuéntenme. Muy buena tu clase en vivo, yo empecé a trabajar ahora estando en mi otro turno, pero puedo verte. Bien, muchísimas gracias. ¿Qué les parece? Vamos a ver si lo subimos un poquito más. Nos quedan unos minutitos. Bueno, ¿qué les pareció lo que vimos hasta hoy? El resto lo vamos a hacer por la tarde, con más dibujos. El tema de los dibujos, ¿les pareció interesante dibujar y hacer un bosquejo antes de empezar a cortar? Imagínense que a nuestras clientes le hagamos un bosquejo, un dibujo. No necesitamos ser expertos dibujantes. Quedó claro eso, que no necesito ser experto dibujante. Pero sí está bueno porque eso también nos pone en otro nivel. Me encanta cómo explicás y todas las ideas que nos das. Perfecto, gracias. Muy buen corte, genio. Me encantaría tomar un curso. Sí, más que clave. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta leer esto. Está bárbaro porque la idea por ahí es, desde CAP, lo que hacemos es tratar de retroalimentarnos, de seguir acompañando. Bien, de seguir acompañando. Gracias, Edith. Bien, muchísimas gracias. Tengo entendido, creo, que es esta semana. Vamos a hacer la última semana de 2 vivos por día. A partir de la semana que viene, posiblemente, hagamos solamente un vivo por día a las 6 de la tarde. Así que, de todas maneras, también queremos ver qué nos dicen ustedes, si les gusta, si seguimos con doble vivo o hacemos uno solo. Eso necesitamos que lo hablemos entre todos. Bien, súper claro, muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, se nos termina el tiempo. Hoy a las 6 de la tarde continuamos con más dibujos y terminamos el corte. ¿Sí? Muchísimas gracias.